¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar hablando de noticias internacionales que perfectamente podrían tener un correlato en nuestro país. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido este jueves en el primer expresidente de los Estados Unidos en enfrentar cargos penales. Vamos a analizar su caso con Miguel Ángel Rodríguez Macay, ex canciller, analista internacional que ya nos acompaña en Al Vuelo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Raúl, muchas gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Lo primero que habría que decir es que la doctrina va cambiando. Poco a poco los presidentes, los expresidentes dejan de ser figuras intocables. Y en ese sentido, no sé si para bien o para mal, probablemente Perú haya sido pionero. Bueno, sí, la naturaleza impoluta de los jefes de Estado en la harta doctrina del derecho interno y el derecho internacional, que siempre los ha conservado, pero no por capricho, sino por la estabilidad de los estados, de los países. Hoy, con la vorágine de tantos cambios, el derecho cambia y también cambia la percepción. Entonces, eso es lo que está pasando. Tú te refieres, por ejemplo, al caso del presidente de los Estados Unidos de América, el primero en la historia en que es imputado directamente. Y claro, hay un tracto político detrás, eso tampoco se puede negar, que es menoscabarlo para que sea candidato en el 2024, pero eso le pasa pues a los jefes de Estado cuando en esta vorágine de sus relaciones políticas, pues ahí están muchos ojos mirando, observando, sin que esto significa a priori algún tipo de juicio de valor, pero ahí está de una u otra manera la justicia buscando posicionarse en virtud de lo que pueda ser el impacto de una imputación a un jefe de Estado. Acá en el Perú y en América Latina lo mismo. No nos escapamos, es una regla, sea sistema jurídico anglosajón para el caso de Estados Unidos o en el sistema romano-germánico para el caso de la región sudamericana o el Perú. Eso no está cambiando más bien porque ha cambiado también el acceso a la información, porque han cambiado las sociedades como las conocíamos, como se concebían en el pasado. Sí, 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 a eso me refiero. Como todo cambia, todo muta, entonces tiene un impacto notable hoy el hecho de, digamos, mirar el soborno que pueda ser grabado, ¿no es cierto? Que pueda ser visibilizado, tiene un impacto consciente, colectivo muy fuerte, muy grande. Y Ujú. las tecnologías de la información contribuyen notablemente. Los medios de prensa de hoy con los instrumentos de hoy que están detrás buscando la noticia y salen encontrando sorpresas de los políticos, etcétera, también. Entonces, hay una transformación del derecho conforme la realidad que va impactando y por eso estamos viendo cada vez más jefes de Estado por diversos cargos en la región, en el mundo, que tienen que enfrentar a la justicia y en muchos casos terminar encarcelados. Ahora, el caso de Estados Unidos y el caso específico de Donald Trump es el caso de una persona que parece que se hubiera estado buscando esta imputación por la cantidad, digamos, de inconductas, por lo menos en torno al ámbito democrático y la falta de transparencia de su forma, digamos, de actuar pública, ¿no? Digamos, está el caso de Stormy Daniels, que es el caso que más se cita, estos $130,000 que le pagó a esta ex estrella de cine para adultos para conseguir su silencio, pero también está el tema del hallazgo de documentos gubernamentales en de la Casa Blanca en su residencia de Mar-a-Lago, incluyendo 200 documentos considerados, 100 documentos considerados clasificados. Y también está, por supuesto, la toma del Capitolio, que muchos dicen fue incitada por el propio Donald Trump. Las imágenes parecen probarlo. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que Donald Trump se ha disparado a los pies de manera permanente cuando candidato y como presidente. No Sí. obstante, que si uno mira con lupa su presidencia, en algunos temas de la política internacional hizo bien las cosas. Por ejemplo, ningún presidente de Estados Unidos
en los últimos 50, 60 años, qué sé yo, se había reunido con un líder de Corea del Norte, como por ejemplo pasó que Donald Trump se reúne con Kim Jong-un en el propio paralelo 38 que divide, como sabes, a las dos Coreas. Sí, sí, Ese tipo de avances, con una mano hizo muchas cosas y con la otra iba borrando. Y sí, claro, Donald Trump tampoco ha contribuido, es decir, una persona muy difícil. Yo escribí un libro sobre él, que es el fenómeno Donald Trump, primero porque él desde muy joven decía que iba a ser presidente y terminó siendo presidente. Segundo, porque liquidó a la clase política estadounidense tradicional, mira, del propio sector republicano, y ni hablar de los demócratas con Hillary Clinton, pero igualito nomás un hombre muy difícil, no supo manejar la pandemia, creo que fue su mayor talón de Aquiles, no tuvo un buen manejo, digamos, de interacción con medios, eh, provocó este rechazo, esta animadversión, por más que quiso emprender esta suerte de revitalización de los Estados Unidos en el sistema internacional. Entonces, es sí. un Donald Trump muy complicado. De los cargos que has Mm, referido, quizá el más político se ha referido, sea el añadido al tema del Capitolio, que tiene que ver con gobernabilidad y democracia en un país donde eso es sagrado desde el 4 de totalmente. julio de 1776. O sea, eso para ellos es innegociable. Esa circunstancia del 5 de enero, del 6 de enero, que les ha quedado grabado, yo creo que va a sopesar más que las imputaciones por el caso de soborno que ya estamos comentando, porque tiene mucho que ver con una cuestión de Estado-nación. Lo otro, Claro. sin que lo minimicemos, mira, en Estados Unidos, si el presidente termina diciendo la verdad, le va a pasar lo mismo que a Bill Clinton con el caso de la ex becaria en Estados Mónica Unidos, Lewinsky. Mónica Lewinsky, o el caso que le pasó a Richard Nixon antes de que sea, digamos, Watergate. Sí. instituido por el famoso caso de Watergate. Todas esas Sí. cosas que están en el imaginario, los gringos lo perdonan cuando hay acto sincero, Pero es bien pero interesante lo digamos, que dices. Es bien interesante lo que dices porque efectivamente esa es la impresión que da, digamos. Además, es un tipo de justicia que es muy distinto al nuestro en la medida que no se respalda en normas escritas, sino en precedentes y por tanto tiene mucho que ver la capacidad argumentativa de los abogados, la capacidad de desacreditar a los testigos. Es un juego diferente al que nosotros conocemos por justicia. Pero lo que tú estás diciendo es que en el caso del Capitolio, Trump cruza una línea roja que nunca ningún presidente de los Estados Unidos había atrevido a cruzar y que simbólicamente es innegociable para los americanos. es innegociable. La construcción de los Estados Unidos de América está forjada en base al destino manifiesto. Y el destino manifiesto no es una doctrina caprichosa ni cualquiera, es la base del imaginario nacional que hizo que los Estados Unidos en el tiempo se convirtieran en el gran hegemón. Acuérdate de Sí, Woodrow Wilson, cómo lo cita en sus 14 puntos a este destino manifiesto que permitió un paso hacia adelante a los Estados Unidos, que les permitió llegar a la luna. O sea, esa visión del mundo, de la vida. Bueno, todo eso, hay que decirlo, cuando se produjo lo del Capitolio, casi como un Donald Trump que alzaba la voz excitando a los trogloditas, eh, estos que salieron a las calles, disfrazados, ¿no? Claro, con que todos hemos cuernos y... visto, ya eso Sí, evidentemente lo ha mermado. Entonces, claro, él también hay que mirar lo otro, es decir, hasta antes de estas imputaciones de la semana pasada y de ahora, pues estaba en sus cuarteles de invierno. Pareciera que ya está en la palestra. Mañana va a hablar, va a dar una conferencia de prensa, va a salir públicamente al mediodía. Vamos a ver qué dice. Lo cierto es que, digamos, en el plano realista, con todo lo que le están dando, evidentemente, vamos a ver si es o una suerte de brinco que va a dar hacia adelante o va a rebotar sí, negativamente. Eso lo tendremos que mirar todavía en los próximos días, conforme vaya alzándose este tema
que ha cobrado la agenda, ha desaparecido por horas, por días, Joe Biden y el tema de Ucrania con Rusia, y cobra toda la visión de la prensa estadounidense y mundial el tema del Sí. expresidente Donald Trump. Ahora, al mismo tiempo tiene unos efectos políticos increíbles porque pone en una situación muy complicada a Ron DeSantis, quien es llamado a ser un poco el rival de Donald Trump en las primarias republicanas, ¿no? Ron DeSantis, para que Sí, entienda nuestro público, es gobernador de la Florida. Es decir, si Trump no accede a presentarse ante la justicia, tendría, por usar un término familiar a nosotros, que extraditarlo. Pero él mismo ha dicho que no lo va a hacer porque sería prestarse un juego mediático del que no quiere ser parte. Una cosa y, complicadísima en y términos políticos. hablamos, y hablamos de la Florida, que le ha servido a Donald Trump de trinchera política, donde nunca le fue mal, ni en la primera vez que gana, ni en la segunda que pierde. Entonces, digamos, hay también un rol para sus competidores, mirando las primarias que se van a alzar en el futuro inmediato. Entonces, pero todavía ni Sanders ni otros candidatos llegan a tener, digamos, el libreto, la vitrina Sí, que, por la supuesto, atracción que tiene Trump, ¿no? le da a Donald Trump el hecho de haber sido el 45º presidente de los Estados Ahora, Unidos. al mismo tiempo, no ha enervado, digamos, al Partido Republicano Donald Trump, no lo ha puesto en una encrucijada, es decir, forzándolo a extremarse a niveles que pueden, digamos, romper algún tipo de seducción al votante del centro. Bueno, mira, yo lo que veo es que el sector más, digamos, menos radical, más cómodo de los republicanos, porque lo tiene, Sí, digamos, claro, es el sector, digamos, que tiene reticencia a Donald Trump. Pero claro. el otro, el sector más pétreo, más radical, de enormes cambios, que estaba pegado en las propuestas de Donald Trump por los gringos pobres, que no tenían grados, títulos, ¿te acuerdas? Este, Sí, claro. de empoderar a las fábricas, ese tipo de políticos del Partido Antiélite, ¿no? Sí. Republicano lo sigue apoyando, está con él, y todavía por eso las primarias estadounidenses para los republicanos va a ser muy interesante, mirando cómo va a quedar Donald Trump con estas imputaciones. Tú sabes que en Estados Unidos la justicia es la justicia. Sí, O claro. sea, allí sí no hay estos subjetivismos que vemos en América Latina con el sistema romano germánico. Allí esposan de verdad. Claro, Donald Trump no lo va a hacer, ya lo han dicho, pero si a un presidente tendrían que hallarle un cuadro típico de imputación objetiva sobre la base de la casuística, donde el criterio es dominante en el sistema jurídico anglosajón, ni lo dudes que lo meten preso, pero Sí, sí. digamos, de allí hasta que eso se produzca, también hay que decirlo sin duda que va a estar bastante complejo y difícil. ¿Van a querer Uh -huh. menoscabarlo? Sí, definitivamente, sobre la base de los referidos disparos a los pies que él se ha venido dando en los últimos años. Ahora, ahí también hay un elemento que es sorprendente, que es que realmente no se conoce la imputación contra Donald Trump. Se sabe que ha sido imputado, se sospecha que tiene que ver con el soborno Stormy Daniels, pero no se conoce la imputación tal cual. Es decir, estamos hablando sobre supuestos. Y eso es que bueno que lo digas, porque justo hablábamos con mis alumnos en la clase de Derecho Internacional y les decía que en la casuística del sistema jurídico anglosajón, la configuración de una imputación está muy asociada no al acto inductivo, sino al acto infragante. Y el acto infragante, porque termina formando criterio en el juez estadounidense para determinar la veracidad del acto fáctico del hecho. Entonces, por eso que es difícil, porque es una palabra contra la otra, por más de que haya habido, como sabemos todos, elementos que han estado alrededor, que han configurado, ¿no es cierto?, esta credibilidad para que sea imputado como el primer presidente de la historia de Estados Unidos. Sí, porque no es solamente el testimonio de Stormy Daniels, ¿no? O sea, también aparecen estos $130,000 en la contabilidad de Trump que justamente confirman lo que ella dice. Sí, 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 sí.
Ahora, todo esto en una corte va a ser sometido no solamente a los careos que conocemos aquí en nuestro sistema jurídico, sino a un formato donde ahí no hay No, posibilidad de una maquinita para saber si dice la verdad o la mentira. El juez estadounidense en las facultades de Derecho, que ellos llaman las facultades de jurisprudencia, llaman en Estados Unidos, están 3 o 4 años solamente trabajando casuística. Y la casuística a partir de los hechos, de la correlación de hechos. Lamentablemente, la correlación de hechos, digamos, en el balance no es buena para Donald Trump. O sea, sí, hay elementos que pueden sopesar más el criterio de, digamos, una imputación configurada que en otros casos. Es como el caso, por ejemplo, del expresidente Alejandro Toledo. No me refiero al caso de extradición, que es un caso nuestro. Me refiero a la configuración, cómo un juez se forma criterio y por ese criterio que se ha formado, opta y decide la viabilidad de una extradición. Y eso no está fundado en criterios de fundamentación de la extradición del expresidente Alejandro Toledo, sino en otros criterios de si en verdad existen elementos a la luz de lo que un juez practica en Estados Unidos, que hay probabilidades sí. fácticas de que pueda escapar, que pueda ir, y es mejor en consecuencia que se le extradite. Esos son actos fácticos que desarrollan mucho los jueces en Estados Unidos de América. Una última pregunta, Miguel Ángel, sobre este tema que a mí me parece absolutamente fascinante, porque es un tema, pues, a ver, yo creo que en los Estados Unidos normalmente reviste de espectacularidad todas sus actividades. Sin duda, el derecho no es la excepción. Hay Pues muchísimo, es el hegemón de la tierra, ¿no? pero digo, quiero decir, además, hay muchísimas series, muchísimas películas Ah, sobre claro. justamente sobre juicios, y este se parece muchísimo justamente a estas series y estas películas, y por eso te preguntaba por un personaje de este juicio que es importantísimo, que es el abogado, este Michael Cohen, ¿no? Que era abogado de Donald Trump, que se supone que es el que soborna a Stormy Daniels, que en algún momento recibe prisión por culpa de Trump y ahora se revuelve contra Trump un poco para, yo creo, purgar sus culpas frente a la justicia también, ¿no? Bueno, eso en verdad que hace mucho más complicado el proceso para un Donald Trump que tendrá que mirar la forma cómo salir de ello. Por eso vamos a ver mañana su discurso. El de mañana no es una defensa jurídica, no es un discurso político de él para Seguro. atenuar lo que estamos viendo. Y claro, porque son revelaciones que le va a costar a Donald Trump en verdad que revertirlas. Le va a costar mucho. Y en ese aparejo es que el juez formará criterio, esto que lo tienen muy bien trabajado y desarrollado en los Estados Unidos. El juez no se deja llevar, pues, ¿qué dice el código? ¿Qué dice el código como acá? Que nos fijamos mucho en lo que dice literalmente la ley escrita. Allá Sí, no, allá está en función de la estas, convicción, ¿no? la convicción que se forma el juez a partir de los actos Sí, fácticos, los hechos que van apareciendo. de acuerdo. Miguel Ángel Rodríguez Macay, muchas gracias por esta conversación sobre este tema que la verdad no nos toca de lejos ahora que el mundo se ha globalizado y que los Estados Unidos, por supuesto, tienen una influencia tan presente en nuestros países latinoamericanos y que, bueno, al mismo tiempo a mí me parece, repito, absolutamente fascinante. Un gusto, un placer conversar contigo como siempre. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Hasta Adiós. pronto.